Este es el podcast 23 grados. 23 grados. Una producción de prosati.com. Hola nuevamente, ¿cómo están? Ya vamos un poquito más allá de la mitad, día jueves. Se va acercando lo bueno, como dijeron por ahí mis compañeros. Jueves Santo, que también se le conoce como el Jueves Maundy, una palabrita que proviene del latín mandatum, que significa mandamiento. Y es que hay un suceso importante. Jesús da un nuevo mandamiento. Y no es de que antes hubiera recordado algunos mandamientos. Si leemos los evangelios, nos vamos a dar cuenta de que estuvo siempre recordando algo, pero en esta ocasión lo da un poquito diferente y tiene que ver con el segundo mandamiento más importante en el que se resume toda la ley. De hecho, por ahí hay autores y que resaltan mucho esta parte de quieren cumplir la ley, amen a su prójimo, nada más. Con eso podrían resumir el cumplimiento de toda la ley. Este mandamiento es similar. Jesús les dice en Juan 13:34: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Es una cena un poquito más íntima. Quizá hubo bromas recordando viejos tiempos, no sé, porque se acercaba un momento muy complicado. Lo vamos a ver el día de mañana, pero a ver qué opinan de este mandamiento, que se imaginan que hubiera estado pasando por la cabeza de los discípulos o del mismo Señor. Higuito. Charlie, pues ya previamente había dicho que todo se resumía en dos, ¿no? Amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, pero aquí justo les dice ámense los unos a los otros, que dice tal cual como yo los he amado, y pues es muy interesante, ¿no? Porque justo Justo es como un circulito, ¿no? Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como, como a ti mismo, pero también como el Señor te ama a ti. Y entonces ahí se completa ese círculo, ¿no? Es muy interesante y es muy padre porque ¿quién más nos podría hablar de el amor al prójimo y el que nos amemos los unos a los otros? Sino es la fuente del meritito amor, ¿no? Entonces, yo creo que es un mandato muy interesante porque justamente yo creo que es algo que no hemos aprendido a respetar es ese mandamiento, ¿no? Hay muchas contiendas aún entre los creyentes, ¿no? Y muchas veces pareciera que ese mandamiento es un mandamiento que no le prestamos la suficiente atención, ¿no? Seguimos eh, que si este hermanito hizo esto, lo otro, aquello, eh, y es famoso, y cómo lo va a estar haciendo, y nos peleamos ahí en redes sociales y nos decimos y hacemos caso omiso a este mandamiento. Yo creo que es muy buen momento para ponernos a pensar si realmente nos estamos amando los unos a los otros como el Señor nos amó y por el cual dio su vida para nosotros, ¿no? Por amor se entregó y nosotros muchas veces no podemos hacer un pequeño sacrificio por amor, ¿no? Entonces, bueno, esa es la reflexión que me quedo el día de hoy. Poquitito amor. Re- Regreso contigo al estudio, Sam. Sí, no. Híjoles. Sí, sí es verdad, ¿no? Bueno, es un mandamiento complicado porque eh, solemos
partir, ¿no? A la gente que realmente queremos, a la gente que forma parte de nuestro círculo, de vida, la podemos respetar, la podemos querer, se nos hace es más fácil querer a alguien con el que has pasado tiempo, con quien tienes cosas en común, con quien has compartido cosas que personas que no conoces o simplemente, ¿no? Personas que te han herido. Es difícil, yo creo que una de las partes principales y que conforme van pasando estos días, vamos a ver la parte, como decía Diguito, ¿no? Del verdadero amor, de la parte que es demostrar el amor y como lo dice el mismo mandamiento, ¿no? Como yo los he amado, dice Dios, dice Jesús, ¿no? Dice Dios, en esta parte, eh, Él nos amó sin restricciones, ¿no? Él nos ha amado y nos sigue amando sin restricciones. Podemos ser lo peor, pero Él no nos deja de amar. Dice la palabra, hay una gran diferencia entre lo que la gente normalmente cree que cuando dice Dios es amor. eh, Dios ama a todos los seres humanos, lo que no ama es el pecado, ¿no? En este punto, el sabernos amados por Dios, yo creo que es una de las partes más importantes para nuestra relación con Él. Cuando tú lo empiezas a conocer, cuando tú empiezas a tener esa interacción, esa intimidad con Dios, empiezas a ver ese amor. A lo mejor no, de momento no es tan tangible, pero en las consecuencias o en lo que se viene después de que pasas algún conflicto, algún momento difícil o a un mismo momento alegre, te das cuenta, ¿no? Entiendes que Dios siempre ha estado y que a pesar de que cometemos errores, de que a pesar de que fallamos, siempre nos ama. Entonces, todo eso nos tiene que llevar al amar a todos los que nos rodean, no solo a nuestra familia, no solo a nuestros amigos, no solo a la gente que consideramos parte de nuestro círculo social o círculo de vida, sino a toda la gente en general, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que yo creo que puede ser así como muy tangible es en la mayoría de nuestras iglesias oramos por necesidades de gente que no conocemos, ¿no? Entonces es una forma de demostrar el amor a esas personas que no conocemos, pero que sigue siendo nuestro prójimo. Pero ¿por qué no hacer lo mismo por una persona que te hace daño, para que Dios la restaure, para que Dios la ayude a entender que lo que hace está mal, ¿no? O simplemente también para saber, para uno poder perdonar a esas personas. Entonces, yo creo que sí es difícil por esa parte de que nuestra dualidad de querer a quien compartimos y de cómo podemos querer a alguien que nos daña o a alguien que no conocemos, ¿no? Está interesante eso. Listo, Sam. Muy bien, si no. Ches, cuéntanos. Bueno, yo me quedé con una duda porque según yo escuché, era que qué pensábamos que estaba pasando Jesús en ese momento y pues ya, ¿no? Lo que nosotros creyéramos. Y justo en el versículo que se está tomando, que Sam nos ayudó a recordar que está en Juan 13, dice que el sentimiento de el Señor Jesús era de angustia. Evidentemente, al ser un humano, pues seguramente también se experimentó este sentimiento feo que de repente se tiene cuando sabes que algo malo va a pasar o cuando supones que algo malo va a pasar y él no fue la excepción, ¿no? Este, lo más triste de esto, como lo platicábamos en el día de ayer, es que fue parte de su grupo más cercano, ¿no? La persona que estaba destinada para que esto se hiciera y aún así, sabiendo cuál iba a ser el resultado, en qué iba a terminar todo, la enseñanza es explícita, ¿no? Que tenemos que amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Porque si hay algo que podemos decir es que por sobre todas las cosas, como Sino decía, Dios ama a todas las personas, pero no ama al pecado. Pero es tan grande el amor que tiene hacia nosotros que puede hacer esa redención de pecado y decir, ok, ya, la regaste porque
por lo general cuando alguno de nosotros peca, pues llega con ese sentimiento de culpa, de arrepentimiento delante de Dios y lejos de que te juzgue, viene una palabra de comprensión o de, bueno, ya entendiste la lección, ahora es momento de que cambiemos la página con nuevas ideas, con algo, con una vida renovada o lo que sea, ¿no? Entonces, este texto a mí me hace recordar que, pues por sobre todas las cosas, debemos ser amables, amorosos, tolerantes, pacientes, eh, por el simple hecho de que el Señor Jesús lo es con nosotros y a veces nosotros no lo somos con las personas de nuestro entorno. Entonces, si yo hubiera estado en ese momento, seguramente también me hubiera quedado sorprendida como los discípulos sin saber a qué se refería hasta que sucediera, ¿no? Y gracias a Dios que pasó mucho tiempo después para que a través de la lectura de la palabra pudiéramos darnos cuenta cómo desencadenaba todo esto. Y pues bueno, también algo bueno es que ahorita conocemos y que sabemos qué es lo que debemos de hacer para pues para tratar de estar en bien delante de Dios. No todos somos perfectos, todos tenemos errores, en algún momento aprendemos a llevarnos con la manera de ser y de pensar de todas las personas, pero que la base principal o que eh, la piedra en donde está fundamentado esto sea recordar el amor que el Señor tuvo por nosotros y que gracias a eso fuimos perdonados y ya. Charlie, cuéntanos, ¿qué opinas? ¿Qué opino de esta parte de lo que pasó ese día? Es que algo que mis compañeros dicen que el amor al prójimo, sí es cierto, es el amar al prójimo sobre todo, pero yo creo que algo que nos dice esta parte de la palabra que dice, como Él nos amó, algo que Él hizo fue que se le acercaba, estaba rodeada de muchas personas, nunca las juzgó, nunca les puso el dedo, nunca les aventó una piedra, nunca habló mal de nadie. Yo creo que como personas puedes tratar de llevar una vida ordenada, una vida disciplinada, una vida con buena educación y todo. Pero yo creo que algo que dice como Él nos amó, ese amor genuino, incondicional, ese amor te lo puede dar Dios solamente. Una persona no te lo puede dar, pero algo que él dice en esa parte, en su palabra dice que como Él nos amó. Cuando llegamos a entender esa parte como Él nos amó, no podemos, se nos puede quitar ese estereotipo de señalar y amar a la persona, a pesar de que tiene defectos o como dice Chet, errores, fallas, sí, pero cuando tienes un amor genuino que es de parte de Dios, un amor que tú tienes una convicción, que has experimentado del amor de Dios, primeramente para contigo y con Él, y luego para hacia las otras personas, no vas a estar señalando ni juzgando. Sí, tal vez tengan errores, fallas o situaciones que lo lleven a ser así, pero cuando tienes un amor genuino con Dios, un amor revelado, un amor experimentado por ti, es más fácil que tú comprendas a otra persona. Porque como sociedad puedes hacer muchas cosas por las personas por amor al prójimo, pero algo genuino que va a ser permanente va a ser cuando tú experimentes ese amor con Dios y puedes hacer obras por amor, no obras para ganarte algo para ir al cielo. Y yo creo que algo que nosotros en este podcast queremos que tú experimentes algo real y genuino en tu corazón, en tu alma. No te estamos viniendo a decir palabrería o algo que sí hemos aprendido. Es que primero, antes de entender algo, tú experimentalo. Y poco a poco tú vas a ir, como en días anteriores Diego dijo, ¿no? Vas a empezar a conocer, vas a aprender a estudiar poco a poco. ¿Por qué? Porque tú ya lo estás experimentando y quieres saber más acerca de ese amor de Dios. Yo creo que algo que Él nos dejó, como Él nos amó, es una palabra muy
fuerte, muy grande, que, que solamente Él nos puede ayudar a amar a otra persona como Él nos amó. Eso sería todo. Oye, Charlie, ¿ya perdonaste a Dieguito? Yo ya. No, Él no está hombre, gracias a perdonado, ti, no puede Charlie. hacer ahí nada. Gracias a ti, Charlie. Un poquito de contexto con lo que estaba pasando en aquello. Era una festividad judía que se le llama el Festival de los Panes sin Levadura. Y hablamos de algo que se le conoce como la Eucaristía o la Santa Cena. Ya tuvimos un capítulo hablando de eso, de lo que significa esta parte. Pero otra cosa que ocurre en esa cena también es la predicción de Jesús de que Judas lo iba a traicionar. De hecho, lo señala claramente que él iba a hacer. Le dijo que el que metiera la mano en el mismo lugar que él iba a ser. Y es interesante porque fue cuestionado por todos. ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Hasta que el mismo Judas dice lo mismo y le dijo, tú lo has dicho. Aquí siempre ha habido una interrogante grande de por qué los discípulos no hicieron nada, por qué no No la actuaron, captaron. por Sí, qué no lo entendí. si fue muy claro. Es un misterio. Es que yo creo que bastante- no entendían a qué grado, ¿no? No entendían la magnitud de lo que iba a pasar. Yo No creo que hay por eso real, no fueron. no hay ningún sustento bíblico ni nada para dar un veredicto, Lo único pero que dice, lo único que dice ahí en el mismo libro de Juan es que cuando él, cuando se hace alusión ya a Judas, todos piensan que es porque cuando le dice ya haz lo que tienes que hacer y él sale corriendo, todos piensan que se va porque tal vez como él era el encargado del dinero, a lo mejor iba a ir a comprar cosas para las fiestas o bla, bla, bla. O sea, es como lo único que se tiene de referencia que se pudiera especular. ¿Por qué no la captaron los demás discípulos? es interesante cómo esta parte no hay No viene. realmente ningún teólogo que pueda dar una explicación, son puras especulaciones. Este, realmente entre los cuatro evangelios hay relatos que ni siquiera se tratan, ¿no? La parte interesante de Juan es esta, que hace muy claro este mandamiento. Y bueno, un día hablaremos de que si realmente Juan escribió este evangelio, otra para ver, es interesante cómo no hay un indicio teológico para determinar que fue Juan el que escribió ese evangelio, pero Chan, aquí chan, lo chan, chan. interesante es quien lo haya escrito es este mandamiento. Como decía Dieguito, lo pone a un nivel interesante que no puedes salirte de él. Eso sí es bastante claro. Ahí sí no hay lugar a especulación, no hay lugar a interpretación. Por eso mencionaba lo de los otros hechos, porque hay cosas que quizá no lleguemos a comprender, pero creo que este mandamiento está demasiado claro como para poder interpretarlo de otra manera, ¿no? Y lo importante es de que la Eucaristía tenía un motivo, la Santa Cena tenía un motivo, recordar el sacrificio que iba a hacer Jesús, pero lo bonito de incluir esta parte de amarse los unos a los otros implica que recordemos por qué lo hizo Jesús, ¿no? Y que realmente en hacer esas celebraciones lo que debería de predominar era el amor, no alguna otra cosa, como por ahí nos marcaba Charlie, ¿no? Experimentar un verdadero amor, el amor de Dios. Y como hijos de Dios, se supone, es un fruto del Espíritu Santo. Se supone que somos hijos de Dios, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y por eso nosotros deberíamos tener el mismo amor que tuvo Jesús para con nosotros. En los siguientes capítulos, digo, bueno, sí, capítulos de la Biblia y en día de mañana vamos a ver a qué grado llegó ese amor de Jesús, que tiene mucho que ver con la parte que nos comentaba, sino ese momento de amar no solamente a los amigos, sino también a nuestros enemigos. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Aquí la pregunta que se queda son dos preguntas. Ya saben, pongan ahí su respuesta en los comentarios. Ahí ayúdenos. ¿Y qué significa que Jesús dé la vida por los demás? Y algo interesante que vamos a ver en el
en el capítulo que digo, en el día que sigue, de qué manera su muerte puede dar vida a la humanidad. Vamos a verlo Interesting. un poquito en estos 3 días que vienen. Nos vemos mañana. Hasta luego. Compartan. Chao. Bye. Chao, chao.